Muy buenos días para todos. El pianista y el profeta. Bueno, les cuento, a mí me gustan mucho las películas de muñequitos, me encantan, me parecen unas cosas que me llevan a pensar mucho. Y pues a Laura y mi esposa no le gustaban mucho, pero aprovecho que ahora tengo un pequeñín en casa y eso nos la pasamos viendo películas y todo. Entonces, si les gustan las películas de muñequitos, voy a hacer un spoiler de una película espectacular desde mi punto de vista, que es Soul, que salió hace poquito de Disney. Y esa película se trata de Joe Garner, que él es un pianista precisamente, un pianista de jazz extraordinario, virtuoso, y el sueño de él, el sueño más grande de él, era tocar con una leyenda viva del jazz. Sí, o sea, si logro tocar con esa mujer, creo que se llamaba Rita o algo así, si logro tocar con ella, ya, mi vida tiene sentido. Pasan un montón de cosas que vamos a hablar en la prédica. Pasan un montón de cosas en su historia y él logra cumplir ese sueño. Y tan pronto está tocando esa noche, ¿no? Esa noche es espectacular. Él siente que se transporta, hace las mejores improvisaciones, los acordes más increíbles que ha hecho en su vida. La gente lo aplaude, claro, cómo no habíamos descubierto semejante talento. Y acaba de tocar y a la salida del bar está hablando con la gran estrella del jazz y le dice: ¿y ahora qué? Y ella dice: no, pues venimos todas las noches a tocar en este bar. Él pensaba que si cumplía eso, su vida iba a ser lo máximo. Y a veces pensamos las metas así: si llega a eso, ya la rompí, ¿sí o no? Si me caso, ya, yo soy feliz. El día que los declaro marido y mujer, ya. El día que tenga a mi hijo en mis manos, ahí voy a tener plenitud. Cuando me entreguen ese puesto, ahí voy a ser feliz. Pero todos sabemos que las metas no funcionan de esa manera, ¿verdad? Porque llegamos y la vida sigue. Toda meta es un fin, pero al mismo tiempo es un nuevo comienzo. Zacarías le está hablando a un pueblo que va a enfrentar un nuevo comienzo. Hemos visto a lo largo de estos meses, caminando los profetas, que Dios una y otra vez les advirtió: pilas, si no se vuelven de sus malos caminos, van a ser exiliados. Pilas, una y otra vez. ¿Y sabe qué pasó? No hicieron caso. Se fueron exiliados y Dios les dice: pero van a regresar, van a volver a su tierra. Y llegan, y ahora la pregunta es: ¿ahora qué? ¿Cómo sigue la vida después de que estamos en restauración? Muchos cristianos han pensado que la meta de la vida es aceptar a Jesús. Y sí, pero ese es solo el comienzo de una nueva vida. ¿Qué características tiene la vida después de la restauración? Y les quiero proponer entonces 4 características a lo largo del libro de Zacarías. La primera es la expansión. Uno de los llamados fundamentales que Dios le había hecho al pueblo de Israel es que ellos fueran la luz del mundo, la sal de la tierra. Que todas las naciones lograran mirar a Israel y lo vieran, y pues vieran la manifestación de Dios. Hoy estábamos orando, leía ya de Levítico capítulo 19, donde Dios le dice al pueblo: acojan a los extranjeros porque ustedes fueron extranjeros. Este es un pueblo que debe recibir a las personas, que debe mostrar y manifestar el amor de Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Ellos se encerraron en ellos mismos. Nosotros somos los escogidos y somos nosotros los mejores y los demás de malas. Nosotros tenemos el Dios verdadero y los demás de malas. Y una y otra vez Dios les dice: no, es que ustedes son el pueblo para otros pueblos. No son solamente pueblo de Dios para orgullo de ustedes son un pueblo para otros pueblos. Y aún en la restauración, ese es el propósito de Dios para su pueblo. Vean lo que dice Zacarías en el capítulo 2, versículos 10 al 12. Dice así: grita de alegría, hija de Sión, yo vengo a habitar en medio de ti. Promesa de restauración, afirma el Señor. En aquel día
Muchas naciones se unirán al Señor. Ellas, ¿quiénes? Ellas, ¿quiénes? Las naciones serán mi pueblo y yo habitaré entre ellas. Así sabrán que el Señor Todopoderoso es quien me ha enviado a ustedes. El Señor tomará posesión de Judá, su porción en Tierra Santa, y de nuevo escogerá Jerusalén. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes van a ser el pueblo de Dios? ¿Solo Israel? ¿Solo Judá? No, ellas. Si fuéramos absolutamente estrictos con el concepto de pueblo de Dios, a menos que haya un judío entre nosotros, por nacionalidad, nosotros no deberíamos pertenecer a ese pueblo. Tú y yo, cuando hablamos de paganos, normalmente pensamos, esos gentes. Nosotros, para los judíos, ¿saben qué somos? Somos los paganos. Y Dios le hizo una promesa a Abraham desde el principio del tiempo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero existe una tentación muy grande. Por alguna razón que desconozco, empezamos a conocer al Señor, pertenecemos a este pueblo de Dios, y automáticamente pasa algo en el corazón del ser humano, que empezamos otra vez a cerrarnos. ¿Se dan cuenta? Y hemos cambiado la idea. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos de las naciones, y nosotros le decimos a la gente: vengan si quieren ser discípulos. Nosotros hemos hecho de esta fuerza, que es el mensaje de Dios, no una fuerza centrífuga, no algo hacia afuera, sino que esté girando en torno a nosotros. Si quieres ser parte de nosotros, tienes que cumplir estos requisitos. Y nos empezamos a cerrar en nosotros mismos, a encorvarnos hacia nosotros mismos. Pero la restauración no es para sentirte mejor que los demás, es para bendecir a los demás. Y así es el evangelio para los seguidores de Jesús. El propósito del evangelio no es alimentar nuestro ego, no es que yo salga de aquí y diga: ay, Señor, gracias porque soy muy increíble. Señor, gracias porque si no me hubieras inventado, no sé qué hubieras hecho en este mundo. Señor, gracias porque somos una iglesia santa, pura, no como esas que no predican el evangelio de verdad. Gracias porque aquí sí te alabamos con un contenido teológico profundo, no como esos paganos que están ahí. Gracias, Señor, porque aquí está el Espíritu Santo, pero no como esos que se vuelven locos. Señor, gracias porque aquí pecamos, pero poquito, no como esos. Y se dan cuenta que empezamos a mirar hacia afuera, cuando el propósito de Dios es que expandamos. La restauración no es solamente para ti. Una restauración que solo te bendice a ti no es restauración en absoluto. El propósito de la restauración es expandir, bendecir a otras personas. Joe Garner, cuando quería tocar con esta gran leyenda del jazz, pues no era tan fácil. Entonces él tenía que comer y se puso de profesor de música. Y normalmente en la gran mayoría de colegios la música es como una alternativa. De pronto hay alguien que le encantó, ¿no es cierto? Y ahí está. Pero la verdad, para la gran mayoría de gente, seamos honestos, muchos sufrimos la música, ¿sí? Muchos, ay, Dios mío, y cómo hace uno sol do re, ay, me salen callos en la... Pero este señor lo que quería realmente era tener algún tipo de experiencia, ganar algo de plata para comer, pero su propósito, su meta, estaba a tocar allá. Hay una imagen muy diciente de esta película, donde hay una niña que aparentemente tiene un talento real para la música. La niña está del trombón, pero él le pasa por encima, porque ella simplemente era un paréntesis para él seguir cumpliendo su propósito de tocar con la leyenda del jazz. ¿Cuántos tratamos a la gente así, no es cierto? Piensen en nuestras metodologías evangelísticas. Voy a ganar un alma para Cristo, y nos acercamos a la gente y dele, y a veces les entramos como ahí por el lado, no sé qué, y les hablamos de Jesús. Y entonces, ¿quieres aceptar a Jesús? Y la persona dice, no.
en ese momento dejamos de ser amigos de esa persona y vamos a buscar otro objetivo. ¿Se dan cuenta? No estamos relacionándonos con las personas porque son valiosas, son creados a imagen y semejanza de Dios, sino simplemente los estamos viendo como un objetivo militar, que si ganamos bien, si no, chao. La restauración bendice a las otras personas, así no genere un beneficio para nosotros. Nosotros le llevamos pan a la gente sin importar si es cristiana o no, o si va a venir a la iglesia o no. Eso se llama manipulación. ¿Quiere pan? Lo espero en la iglesia a 10:30. No, bendecimos a los otros porque el propósito de la restauración es expandir, ir hacia afuera y bendecir a otros. La segunda característica de la restauración es la compasión. Expansión, compasión. Hablando con muchas personas, yo me he dado cuenta de algo muy interesante y hablo también por mi propia vida. No tenemos problemas con el concepto de amar a Dios. Yo le digo a las personas: ¿tú amas a Dios? ¿Quieres amar a Dios? Sí, por supuesto que sí. A veces cuesta, a veces es difícil, tenemos que tomar decisiones complejas. Yo lo entiendo perfectamente, sí, pero no hay tanto problema con eso de amar a Dios. Pero hay una parte adicional en la relación. No solamente amar a Dios, sino dejarse amar por Dios. Piénsalo un momento. No solo amar a Dios, sino dejarse amar por Dios. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Este muchacho que despilfarra toda la herencia que el papá le había dado, cae en cuenta que tiene que volver a la casa del papá, y dense cuenta del discurso de él: voy a regresar a la casa de mi papá y le voy a decir: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Es decir, él pensaba que lo que el papá tenía que hacer es tratarlo a él como si fuera un esclavo. Era lo que se merecía, no como un hijo. Pero cuando él llega donde el papá, ¿cómo lo recibe el papá? Le dice: te la ganaste, ahora a trabajar. No, lo recibe como un hijo. Él pensaba que el papá lo debía tratar como un esclavo, pero ¿cómo lo trató el papá? Como un hijo. Muchas personas no se dejan amar por Dios de esa manera. Siguen teniendo mentalidad de esclavos, de querer pagarle a Dios su gracia. No solamente ser compasivos, esa es una dimensión y muy importante, sino recibir la compasión. Vean lo que dice Zacarías en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Por lo tanto, así dice el Señor: volveré a compadecerme de Jerusalén. Allí se reconstruirá mi templo y se extenderá el cordel de medir, afirma el Señor Todopoderoso. Proclama además lo siguiente de parte del Señor Todopoderoso: otra vez mis ciudades rebosarán de bienes, otra vez el Señor consolará a Sión, otra vez escogerá a Jerusalén. Cuando yo leí ese otra vez, la sensación que tuve fue: Señor, gracias, eres muy bueno con tu pueblo y todo eso, pero yo soy un perfeccionista en rehabilitación. Yo no sé si ustedes luchan con lo mismo que yo, pero crecimos en esa mentalidad de: o las cosas se hacen excelentes o no se hacen. Yo, que soy un ñoño por nacimiento, o sea, yo nací ñoño y me encantaban las notas y a mí el sistema me ayudaba un montón. Yo recuerdo un día donde estaba con rabia con un profesor, casi mejor dicho le monto tutela, hago paro, primera línea, de todo, porque me sacó un 4.3 cuando yo quería un 5. ¿Cómo se atreve a hacerle eso a don Miguel Ángel Pulido? Y entonces leo esto otra vez, y la sensación que yo tuve es:
No salió bien a la primera. ¿Intentarlo otra vez? ¿Otra vez? Pero es que soy yo puedo, no predicamos eso, que los sueños que se cumplen otra vez, la embarramos, volveré. Es que es doloroso, y lo puse así, dolorosamente hermoso y necesario reconocernos necesitados. Ese es uno de los actos más difíciles, creo yo, de lo que nos invita el Evangelio. Decir, yo necesito ayuda. La gente le gusta que los pastores vayamos a buscarlos, pero sí o no que es difícil levantar la mano y decir, ayúdenme. Y pensamos que como llevamos más años de cristianos, entonces ya estamos en otro lado de la experiencia. Entonces, ¿para qué yo voy a pedir ayuda con eso si ya llevo tantos años de cristiano? No la compasión de darla, eso es muy importante, sino recibir la compasión. Recibir la compasión. Porque yo sé que ustedes son excelentes dando abrazos, pero otra cosa es pedir un abrazo, ¿sí o no? Una cosa es llorar con los que lloran, y otra muy diferente es ser los que lloran y le piden a alguien que llore con ellos. En la película Soul, y por eso la criticaron muchos pastores y todo, porque decían que así no eran las cosas, que bíblicamente no era correcto. Resulta, y aquí va el spoiler, si no se la vieron, pues bueno, ahí ya saben. Resulta que Joe Garner se murió. Ese es el principio de la historia. El hombre se murió la noche, el día antes de tocar con la gran leyenda del jazz. Se murió y se le salió el alma, lo cual es una discusión antropológica que podemos tener en otro momento. Listo, se le salió el alma y llegó por allá. Y el man decía, no, pero yo estaba a punto de tocar con la leyenda del jazz, ¿por qué me morí? No. Y trata de volverse, de todas las formas posibles trata de volverse, de tirarse, aparece todo. Y entonces, dentro de las cosas que él tiene que hacer para volverse a ganar la oportunidad, es enseñarle a un alma, no en pena, a un alma que estaba como ahí, aprendiendo lo que se requiere para venir a la tierra. Y de eso se trata la película, ¿no? Resulta que pasan un montón de cosas, no me les voy a dañar más la película, y él regresa a la tierra, y después de que tiene esa noche tocando, y que esa meta cumplida es una alegría, pero al mismo tiempo es una decepción, como, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y él se da cuenta que vivir es un regalo. Si tú estás esperando a que pase algo extraordinario para disfrutar la vida, no te has dado cuenta que la vida ya es extraordinaria, que es un regalo, que levantarse cada mañana es un regalo de Dios para nosotros. Y rápidamente nos ponemos en modo acción, que es lo que tengo que hacer, pero muy poco en modo recepción, de decir gracias porque puedo respirar. Muchas personas que han sufrido por este virus. Estaba ahorita hablando con un amigo, pastor, comunicador, excelente comunicador, y él me decía, mano, es que no puedo hablar 20 minutos seguidos, porque me dice, no sabe la alegría de poder respirar, recibir el regalo y recibir la compasión que Dios tiene por nosotros. En tercer lugar, el concepto de instrucción. En los medios religiosos se ha hablado mucho del tema de las maldiciones generacionales. No sé si las has escuchado, si no lo has escuchado espero no asustarte, pero hay gente que habla de maldiciones generacionales, ¿no es cierto? Entonces, mi abuelo fue alcohólico, mi papá también, me tocó, ¿sí? Porque es hasta la cuarta generación, entonces la maldición generacional. ¿Qué hace uno con las maldiciones generacionales? No, las rompe, renuncia a ellas, va, dice, está bien.
Pero yo me he dado cuenta que eso es de una manera no tan mística, sino sumamente práctica. Voy a hacer un experimento, no me lo tienen que responder en voz alta. Si yo te dijera, eres igualito a tu papá, o eres igualita a tu mamá, ¿se sentirían halagados u ofendidos? No me respondan. Si alguien te dijera, eres igualitico a tu papá, tú dirías, qué chévere, o ¿qué? No me hable de ese viejo. No sé. La respuesta a esa pregunta demuestra en parte al menos cómo fue tu historia en casa. ¿Se han dado cuenta que uno aprende a veces de una forma inconsciente? Y creo que a todos nos ha pasado que a veces respondemos a cosas en la vida y que nos damos cuenta de, ay, estoy haciendo lo mismo que hacía mi mamá, estoy haciendo lo mismo que hacía mi papá, aunque juré delante de Dios que nunca más lo haría. O viceversa, que a veces los papás nos dicen, ay, sí, así lo hacía tu abuelita, igualito. La parte religiosa dice, oh, maldición generacional. Pero, ¿qué pasa si es que uno ha aprendido sistemas a lo largo de la vida? ¿Qué pasa si uno a lo largo de la vida ha consumido todo eso y esa es la forma como entiende la vida? Dios, a lo largo de la historia, le dijo una y otra vez al pueblo, hey, no hagan esto. Y el pueblo siguió haciendo eso, fue al exilio. Y vean lo que dice Zacarías con relación a la historia del pueblo de Israel. El Señor está ardiendo en ira contra los antepasados de ustedes. Por lo tanto, adviértele al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor. No sean como sus antepasados, a quienes les proclamaron los profetas de antaño que así dice el Señor Todopoderoso: vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, afirma el Señor. He trabajado con jóvenes suficiente tiempo para darme cuenta que a veces somos unos burros, y hasta que no lo experimentamos nosotros no aprendemos, ¿sí o no? Los papás deciden, uno como pastor le dice, no haga eso, no haga eso, no haga, es mi vida, yo hago lo que quiero. Pues vaya, y entonces se estrella de cabeza. Hay gente que aprende por conciencia y hay gente que solo aprende por experiencia. Lastimosamente es así. Lastimosamente es así. Hay gente que hasta que no se estrella con el muro no se da cuenta que eso duele. Lastimosamente es así. ¿Qué está diciendo Dios? Tengan conciencia, por favor. Instrúyanse, aprendan de su historia, de su pasado. Por favor, estamos hablando de un país como el nuestro, que tiene más de 60 años de una guerra casi civil interna. ¿Ustedes no creen que la violencia hace parte de nuestro ADN? Y nosotros la justificamos. Todos aquí, no me importa si son de derecha o de izquierda, hemos visto noticias que matan a alguien. Y muchas veces nuestra reacción es, bien hecho. ¿En serio? ¿Se dan cuenta? Hemos perpetuado ese imperio de la violencia dentro de nosotros. Dígame por favor, si toda esta narrativa del narcotráfico no le afecta a uno. Porque ¿cuál es nuestro sueño en la vida? Tener plata. Que si toca vender los principios y eso, bueno, pero son 1.000 milloncitos más. Estamos dispuestos a vender nuestra integridad al mejor postor. Somos prostitutos de la ética a la luz de la historia que hemos vivido. Y Dios le dice a su pueblo, pilas, porque ustedes también son responsables de las decisiones que tomen. Aprendan de sus antepasados, aprendan de su historia
y cambien, porque no es posible alterar el pasado, pero sí modificar el futuro. No es posible. Ya lo que pasó, pasó. Ya tu historia en casa, cómo fue, si fue difícil, ya eso pasó. No lo podemos alterar. Ni siquiera lo podemos olvidar muchas veces. Pero a partir de ahora, este propósito de la restauración, a partir de ahora es diferente. Cuando Joe Gardner se murió y terminó en ese lugar de las almas, y estaba instruyendo a 22, después les hablo de quién es 22, Joe Gardner va a un lugar que es como una especie de museo, donde uno va viendo los lugares más significativos de su vida. Y él lo único que vio es que él estaba enfocado en tocar con la leyenda del jazz. Todo en su vida giró en torno a eso. Y él mira su vida. Con su familia, tengo que tocar con la leyenda del jazz. Con los muchachos con los que trabajaba, tengo que tocar con la leyenda del jazz. Todo giraba en torno a eso, todo giraba en torno a eso. Una cosa muy interesante que dice la película, que me parece una aseveración filosófica muy interesante. Como se dan cuenta, analizó las películas. No le digo eso a Benjamín porque él no entiende nada, pero ahí le voy diciendo, esto es una aseveración filosófica muy interesante. ¿Saben cómo son las almas en pena? ¿Cómo un alma se convierte en un alma en pena? Uno, porque se centra tanto en su dolor, se centra tanto en lo que le duele, que no existe más mundo que su dolor. Todo lo ve a la luz de su dolor. Pero hay otra forma de almas en pena, aquellas que solo se centran en cumplir sus objetivos y no miran nada más de la vida, sino solamente sus objetivos. Qué interesante, ¿no? Y Joe Gardner ve su historia y dice, no tuvo sentido. Aprendamos. Nunca es demasiado tarde. Miguel, pero ya tengo 50, 60 años. No es tarde. No es tarde. El valor de la vida no es numérico y ustedes lo saben. No es tarde para tomar decisiones, aprender. Último, dignificación. Entonces aprendimos expansión, aprendimos compasión, aprendimos instrucción y dignificación. En el Antiguo Testamento no se habla mucho de Satanás, no se habla con mucha frecuencia, hay como unos puntos muy específicos. En Génesis 3 se habla de la serpiente, no se dice que es Satanás, eso se ve hasta Apocalipsis solamente. Hay una mención de Satanás en el libro de Job, esta historia donde está esta corte real, y dentro de la corte real delante de Dios aparece Satanás. Y la otra mención es aquí en Zacarías. Satanás significa acusador, y resulta que Zacarías está teniendo una visión. Ellos están tratando de reestructurar todo el pueblo. Y pues ustedes recuerdan la historia de Nehemías, que reconstruyó los muros, Esdras, el escriba, que ayudaba a todas las cuestiones. Cuando ya logran reconstruir el templo, entonces tienen que tener un sacerdote, y el sacerdote se llamaba Josué, ¿vale? El Josué, que a propósito en el hebreo es el mismo nombre de Yeshua, ¿está bien? Entonces Josué es el nuevo sacerdote de este nuevo templo en restauración. Ahora, la pregunta que tienen es, ¿cómo funciona lo que viene? ¿Es Josué el que debe ser? Zacarías tiene esta visión donde en la corte delante de Dios está Satanás, y Satanás señala a Josué porque Josué tenía las vestiduras sucias, y un sacerdote que tuviera las vestiduras sucias era un sacerdote que no era digno de ser sacerdote. Y Satanás dice, ahí está, Dios, ¿cómo lo vas a dejar entrar con semejantes vestiduras? Para mí esta es una de las escenas más hermosas de todo el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 1 al 4. Entonces me mostró a José,
a Josué el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás: que te reprenda el Señor. Una observación importante, ¿se dan cuenta qué hace el ángel del Señor? No dice te reprendo, Satanás, sino que te reprenda el Señor. Algo por aprender en nuestras oraciones, ¿está bien? Que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel les dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle: quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo: como puedes ver, yo te he liberado de tu culpa, y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Porque para Dios nuestra dignidad no depende de nuestro desempeño. ¿Quién es el que hace la obra ahí? ¿Josué fue y la lavó? ¿Josué fue y pulió las ropas? ¿Quién le puso las ropas nuevas? El ángel del Señor. Terminando esta reflexión, yo quiero que ustedes que han vivido lo que es la restauración del Señor, todos estamos en momentos distintos de nuestra vida, y está bien. Muchos sienten que están comenzando, otros que van más adelante del camino, otros que están dando vueltas en el mismo punto. Por favor, nunca se olviden que nuestra dignidad no proviene de nuestras capacidades, de nuestros esfuerzos, de cuánto oramos, de cuánto diezmamos, de cuánto leemos la Biblia. Es Dios el que le puso las ropas a Josué. Nunca olviden que la dignidad de nosotros es algo que Dios nos regaló en Cristo. No me lo merecía, no me lo gané, no me lo inventé, ni siquiera si fuera por mis propias capacidades lo puedo sostener, ¿sí o no? Dignificación. Que Dios me ve como digno, así yo tenga las ropas sucias, y que Él es el que pone las ropas limpias. Cuando Joe Garner se fue a este lugar de las almas, le propusieron un negocio. Le dijeron: si usted quiere regresar a la vida para cumplir ese gran sueño que tiene que enseñarle a un alma a encontrar su pasión. Entonces, si un alma, porque eso es lo que dice la película, si un alma encuentra que su pasión es la cocina, entonces ya está lista para nacer en este mundo, y en algún momento descubrirá que su pasión es la cocina. Y empiezan a asignar números, ¿no es cierto? Empiezan: alma 1235 va para tal persona. Cuando para Joe Garner, alma 22, y todos ¿quién era 22? 22 era un caso perdido. Había tenido los mentores más eminentes de la historia humana. Había sido un problema sin resolver para Albert Einstein. Desesperó a la Madre Teresa de Calcuta. Le sacó la piedra a Gandhi. Nadie podía con 22. Nadie podía mostrarle a 22 cuál podía ser su pasión para ir a este mundo. Un caso perdido. Pero Joe Garner, caminando y desesperándose con 22, y 22 sacándole la piedra, y él queriendo y mirando y todo, empieza a verla con otros ojos, porque tanto rechazo en algún momento a 22 la había llevado a ser un alma en pena, la llevó a encerrarse en su propio dolor.
Y lo que decidió hacer Él fue entrar en ese dolor, porque ella era importante. Todos somos 22. En algún momento de la historia nos hemos sentido indignos. Hemos sentido que no, que el dolor que tenemos es tan grande que ¿quién va a poder entrar en él? Todos hemos sentido que en algún punto de la vida somos como un caso perdido, que ni siquiera Dios puede hacer algo con esta vida que está hecha trizas. Nos hace bien recordar que hubo alguien que atravesó la eternidad para ponernos unas ropas blancas, nuevas, dignas. Nos hace bien recordar que alguien nos miró con tanto amor que aunque no lo merecíamos, nos dio todo. Y ahí la restauración verdadera comienza. Quisiera invitarles a que oremos para finalizar esta reflexión. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por todas esas historias que están a nuestro alrededor, que de una u otra manera tienen conexión con el Evangelio, porque tu voz no se ha callado, tu voz sigue hablando, sigue habiendo altares al Dios no conocido en toda nuestra cultura. Y gracias porque tu palabra es real, porque le da sentido y contenido a nuestra vida. Gracias por cada uno de los que está aquí, Señor. Yo no conozco en detalle la vida de cada uno de ellos. No sé en qué momento de su vida están. De pronto empezando a caminar contigo, de pronto llevan mucho tiempo y están frustrados, de pronto están atravesando una situación de mucho dolor y que necesitan tu intervención, Señor. Oro para que la restauración la podamos ver no solo como una meta, sino como un nuevo comienzo, que no se quede en algo estático, sino una visión de lo que tú quieres para nosotros a partir de esa restauración. Que nuestra restauración bendiga a otros, que nuestra restauración nos ayude a recibir tu compasión, que nuestra restauración, por favor, nos ayude a aprender de nuestro pasado familiar, personal, de nuestro país. Y que tu restauración nos ayude a ver que tú nos ves como alguien digno por tu obra y que nos ayudes a dignificar a otros con nuestras acciones. Gracias por tu palabra y por este tiempo juntos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie, por favor. Vamos a orar una vez más, despidiendo la reunión, pidiéndole al Señor que bendiga nuestra semana de forma especial. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por este tiempo juntos, por aquellos que están viéndonos desde casa, aquellos que están aquí presentes. Te pedimos, Señor, que por favor nos ayudes en esta semana a vivir tu evangelio, Señor. Recordar que somos la sal y la luz de esta tierra, Señor, y que tu invitación es a que esta sal dé sabor y que esta luz esté encima de la mesa para iluminar a todos alrededor. Ayúdanos, Señor, a seguir tus pasos. Ayúdanos a caminar según tu voluntad. Y gracias por este tiempo juntos, Señor. Bendícenos, acompáñanos, Señor, y que la próxima semana juntos una vez más podamos exaltarte y glorificarte. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que estén bien, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.